Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión de dudas de esta semana número 1 del módulo 4 de Prep en línea CEP. Voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. En esta sesión de dudas de la semana 1 y en lo que alguien inicia o entra a nuestra sesión para poder aclarar sus dudas, vamos a comenzar con la explicación formal. El orden de la sesión va a ser el siguiente. Empezaremos con los propósitos formativos del módulo 4, nuestra forma de trabajo para el módulo, los elementos básicos que tenemos para poder tener trabajos y participaciones de una excelente calidad, ejemplo de participación en los foros clase y foro debate, reglas en etiqueta para nuestra comunicación, elementos de la narrativa, ejemplo de la actividad integradora 1, características generales de la poesía y sus elementos, ejemplo de la actividad integradora 2 y las referencias que se ocuparon durante la sesión. Como parte de los propósitos formativos, tenemos que, según el contenido extenso y los materiales de prepa en línea, aquí tienen en la parte de abajo la referencia, nuestro propósito formativo sería analizar textos considerando el contexto de su producción, ya sean sus circunstancias históricas, geográficas, sociales, económicas, filosóficas, culturales y políticas del entorno del autor, para poder propiciar una valoración crítica y reflexiva que permita a cada estudiante identificar la diversidad de las visiones del mundo, fomentando su apreciación como manifestación cultural del ser humano y las sociedades. Lo más importante de este enunciado sería que nosotros como estudiantes vamos a poder analizar diferentes textos considerando su contexto de producción, todas las características que estuvieron presentes en el momento de producir ese texto. Posteriormente, propiciar una valoración crítica y reflexiva, ya que investigué cuál fue todo el contexto de producción de este texto y habiendo investigado otros artículos que complementen mi opinión, puedo tener una valoración crítica y reflexiva. Después, propiciar la diversidad de visiones del mundo. Si yo investigo como estudiante otras fuentes, otros artículos confiables, y contrasto sus puntos de vista, podré identificar cuáles son las diferentes eh, interpretaciones que le pueden estar dando diferentes analistas al texto que yo estoy evaluando o estudiando. ¿Ok? Bueno, nuestra forma de trabajo para este módulo, eh, como forma de trabajo del facilitador, sus funciones son aclarar las dudas académicas del módulo 3. En este caso hubo un error, perdón, módulo 4, los foros, actividades formativas e integradoras, evaluar, retroalimentar y en casos extremos, otorgar extensiones de tiempo. El horario en el cual yo me conecto, una servidora, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y mi correo de contacto es lyadi10@gmail.com. Les recomiendo que antes de que ustedes elaboren sus actividades integradoras, siempre chequen todos los recursos de la semana, desde la guía que les ayuda a identificar y a organizarse mejor, hasta los audios, los videos, las infografías, los cuestionarios. Recuerden que en el caso de los cuestionarios tienen 3 oportunidades para contestarlo, pero sí confirmen que hayan enviado, no guardado borrador, sino enviado sus respuestas, ¿ok? Y de preferencia que sea en una sola exhibición o en el primer intento. Bueno, también les recomiendo leer el material extenso que se encuentra en la parte inferior de sus recursos. Por ejemplo, como sí lo voy a estar retomando, les explico, aquí está la presentación al módulo. En la semana 1, a estas alturas, todos ya debieron de haber analizado los recursos. Y después de la semana 2, 3, 4 está el contenido extenso. Ustedes le dan clic y podrán descargar el que estamos viendo en esta semana, el de la unidad 1, 2 y posteriormente la tercera. ¿Ok? Bueno. Entonces, les recomiendo que lean todo este material extenso. Las participaciones y entrega de las actividades se realizan de lunes a viernes. Sé que muchos están trabajando, pero procuren realizarlo antes del viernes para que una servidora pueda checarlo, y si en el caso que aplique, poderle dar retroalimentación para mejorar su trabajo y ustedes tengan tiempo de realizar correcciones. Aunque siempre es preferible que
como recomendación, procuren leer todas las instrucciones muy detalladamente de cómo realizar su ejercicio. Chequen la rúbrica de evaluación para que puedan identificar qué es lo que se les está pidiendo y ver, comparar con su trabajo si es que está cumpliendo todo lo necesario que pida tanto las instrucciones como la rúbrica. Les recuerdo que toda actividad integradora y los foros, clase y debate, la participación en estos tienen fecha límite cada domingo antes de las 23:55. Si ustedes quieren participar en el foro semana 1, foro clase o debate, tendrá que ser antes de este domingo. Si ustedes quieren participar en la semana 2 en el foro de clase 1, ya no es posible, y así sucesivamente. Las extensiones de tiempo, para esto deben contactar a una servidora, al facilitador, y explicar el motivo, que sea de preferencia causa de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes están trabajando y todos están dando un tiempo, están organizándose para poder entregar en tiempo sus actividades integradoras. Entonces sí, les recuerdo también que solo se otorga una vez y que procuren enviar sus actividades integradoras en tiempo para evitar afectaciones en su calificación, considerando que la actividad integradora, la primera vez que se envía, vale el 100%, pero si se les otorga extensión de tiempo, no alcanzan el 100%, aunque la calidad sea excelente, por lo mismo de que ya está fuera de tiempo. ¿Ok? Bueno, las actividades de semana 1 son únicas. Primero es una presentación en el foro social. Ustedes deben crear en cualquier plataforma, programa, YouTube, PowerPoint, Powtown, etc. Una presentación de ustedes, cuál es su nombre, cuál es su motivación para estudiar prepa en línea, cuáles son sus metas a corto plazo, cuáles son sus metas para este módulo, qué los inspira a estudiar. Entonces, con estos detalles ustedes se presentarán a sus compañeros. La intención es que nos conozcamos de manera informal, pero dentro del foro social. Toda comunicación informal de hola, ¿cómo están? Los felicito, echémosle ganas, etc. Esa comunicación informal va a ser dentro del foro social. En cambio, en el foro clase y debate nos vamos a plantear pues la comunicación formal, contestar la pregunta detonadora, retroalimentar a los compañeros con respecto a su respuesta y completando su información y dando conclusiones. ¿Ok? Bueno. Siguiente actividad es que ingresen al grupo de Facebook. Aquí les dejo la URL, también se las mandé por correo y por mensajería, para que ustedes puedan estar al tanto de los diferentes pendientes y nuestra comunicación sea más rápida. Aquí les muestro, esta es la página, es Facebook Groups Facilitando Prepa en Línea. Entonces aquí de acuerdo a la votación que se dio, pues decidimos que las videollamadas serían en las noches de 8 a 9, en este caso los martes siempre, ¿ok? Y aquí ya he estado contestando algunas dudas del compañero Cuauhtémoc, de la compañera Arlene, por acá estaba la duda del compañero Luis Estrada. Entonces, aquí con confianza ustedes pueden manifestar sus dudas, igual que en el foro clase, pero sobre todo para mantener una comunicación más dinámica, ¿ok? El siguiente punto es que otra actividad es que confirmaran el horario de las sesiones síncronas, que ya lo hicimos, ya no es necesario, y editar su foto de perfil. Es importante que lo realicen porque también cuenta como puntaje para evaluar la participación individual del módulo, ¿ok? Bueno, cuando ustedes manden un correo a soporte tecnológico, les pido que lo manden a esta dirección de correo electrónico y que anexen sus datos, su nombre completo, su usuario, su grupo, la descripción del problema que se les está presentando, una captura de pantalla para dar evidencia del error y copiar a una servidora para apoyarles a darle seguimiento y respuesta lo más pronto posible, ¿ok? Bueno, con el siguiente tema de nuestra sesión serían los elementos básicos para el módulo. Yo les elaboré esta infografía. Si ustedes presionan en estos espacios, los va a llevar al recurso, se les va a abrir otra ventana donde les doy consejos. En este caso es una página de un blog que elaboré sobre aspectos básicos de los módulos, donde les explico tips, les doy tips sobre cómo organizar su tiempo, cómo identificar cuáles fuentes son confiables y cuáles no, tips para realizar una lectura rápida cuando tenemos que leer como 10 fuentes diferentes para nuestras argumentaciones. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo en menos de 3 minutos, ¿no? Cómo identificar esas ideas principales. Algunos tips para cuidar su ortografía,
tips para realizar un resumen de calidad y cómo identificar el plagio académico. Por eso son elementos básicos del módulo, ¿ok? También está, que ahorita lo vamos a ver con detenimiento, que son los foros de apoyo, que incluyen el foro de dudas académicas, el social y el de dudas técnicas, cómo se va a realizar la evaluación del módulo, que incluye que ustedes participen en el foro clase, en el foro debate, mínimo 3 veces, de preferencia diariamente, que realicen sus actividades integradoras, sus actividades formativas y el proyecto integrador. En esta semana no hay actividades formativas, pero sí hay cuestionarios que deben contestar antes del domingo. Bueno, los foros de apoyo, en este caso tenemos que se trata de resolver las dudas sobre las diferentes actividades, sobre el proyecto integrador o sobre los recursos que están en la plataforma. Ustedes también pueden anexar en este foro las dudas académicas sobre actividades formativas para que una servidora las analice, las revise y les dé su retroalimentación, y se les pide que revisen constantemente porque pueden encontrar respuesta a sus dudas o contestar dudas de algún compañero, porque ya estoy publicando diferentes herramientas que les van a ayudar durante la semana para elaborar sus trabajos con calidad, ¿ok? Igual que tendrá la misma función el foro de dudas académicas que nuestro grupo de Facebook o como nuestro chat grupal de Gmail, ¿ok? La finalidad es resolver todas sus dudas, que estamos aquí en este chat. El foro de social es un libre intercambio de consejos y frases motivadoras entre nosotros. Aquí nos deseamos buena suerte, éxito en la semana, etc. Y deben anexar su presentación creativa e individual. Ya les comentaba como sus pasatiempos, metas y motivaciones. Posteriormente el de dudas técnicas, aquí es si tienen algún problema con la red, por ejemplo, pero que sí les permita entrar a la comunidad, pero que no tengan acceso a algún recurso, esté caído, etc. Pues aquí vamos a reportar el problema técnico, igual que por correo, anexando los mismos datos, ¿ok? Y estas son las referencias de donde la obtuve. Bueno. Posteriormente sería cómo se va a evaluar el módulo. Tenemos que participen en el foro debate. Hay un equipo moderador diferente cada semana, los cuales se van a organizar por correo o mensajería para distribuir sus participaciones y moderar el grupo o el foro. El foro clase está moderado por una servidora y les recomiendo que lean muy bien las instrucciones para que puedan cumplir con todos los aspectos que el planteamiento detonador les solicita, que si les pide que contesten la pregunta detonadora, que busquen diferentes fuentes de información, que citen, parafraseen y referencien sus fuentes, etc., ¿no? Que tengan mucho cuidado de leer estas instrucciones y al final, antes de publicar su participación, chequen la rúbrica de evaluación del foro para ver que estén cumpliendo con todo lo necesario, ¿ok? Recomendaciones es participar mínimo 3 veces en días diferentes de la semana, de preferencia diariamente, que el orden de sus comentarios sea que el primero siempre sea para contestar la pregunta detonadora, el segundo para retroalimentar a sus compañeros, pero también aportándoles más información, citando sus fuentes y referenciándolas. Emitir una conclusión de todas las opiniones que ustedes estuvieron leyendo y la propia, ¿cuál sería su conclusión del foro? Respetar las reglas de etiqueta, que las vamos a ver próximamente, y realizar comentarios argumentados, fundamentados con citas, referencias de sus fuentes de investigación. ¿Ok? Las actividades formativas e integradoras siempre, como les decía, tienen fecha límite el domingo antes de las 23:55. Deben leer todos los recursos de la semana y complementarios y entregar su actividad con la mejor calidad desde el primer intento. Siempre se van a subir a la plataforma, no se entregan por correo ni por chat, ¿ok? Porque son evidencia de su trabajo. El proyecto integrador cuenta como el 30% de la calificación. En este, como es la última semana del módulo, no se pueden dar prórrogas ni extensiones. Por eso se les pide que planeen su tiempo para hacer varios borradores, ¿ok? Tips es procura leer siempre las instrucciones y la rúbrica de evaluación. Utiliza la plantilla o ejemplo de la actividad, que al final de esta sesión les voy a dar las de semana 1. Incluir siempre una portada, un desarrollo de instrucciones, una reflexión y sus referencias. Los comentarios siempre o las reflexiones siempre deben ser argumentados y fundamentados con citas y referencias de sus fuentes. Cuando terminen de realizar sus actividades formativas e integradoras y proyecto integrador, siempre den una lectura al final para identificar errores ortográficos o de redacción. Aquí está mi fuente, ¿ok? Bueno,
Un ejemplo de participación en los foros, pero que también les sirve para redactar sus reflexiones, porque vamos a identificar qué es una cita, qué es un parafraseo, qué son las referencias. Ok, aquí estaría mi participación. Saludo, hola, buenas tardes, compañeros. Con respecto a la pregunta detonadora, ¿qué diferencias hubo entre la información que te proporcionó tu entrevistado y la que obtuviste al realizar la investigación en otras fuentes? Esta es la pregunta detonadora. La pueden anexar o no, pero les puede servir de referencia para saber si le están contestando. Me gustaría recordar lo que Prepa en línea dice. Hallar el dato o la información que requiere tu investigación no es tarea fácil. Existen infinidad de fuentes que ofrecen artículos, investigaciones, ensayos y entrevistas de manera impresa o digital, en video o en audio, incluso como conferencias y ponencias. 2016. Si se dan cuenta, una cita va a ir, si es cita corta o larga, va a ir entrecomillada y siempre con el año de cuando se publicó y el autor. En este caso, no va entre paréntesis porque lo mencioné anteriormente. Prepa en línea dice en el 2016, ¿ok? Y aquí está mi referencia completa. Esto de acá sería, lo primero es mi cita y lo segundo, aquí en esta sección, es mi referencia, ¿ok? Bueno, posteriormente, pero consultando el blog de Ríos Rocher 2016, aquí otra vez el autor está fuera y dentro del paréntesis 2016 es cuando se publicó. En el elemento 6, lectura rápida, se puede identificar rápidamente qué fuentes eran de mayor utilidad y confiabilidad para realizar mi actividad. Entre las fuentes, y aquí va mi opinión, entre las fuentes de investigación y la entrevista, pude detectar varias diferencias en la información. Por ejemplo, y ya voy a redactar mi opinión, pero ya tomé como referencia una cita que fue copiar y pegar, pero entrecomillado, mencionando el autor y el año de publicación, y el parafraseo, que es decir, con mis propias palabras, lo que dijo el autor. Entonces yo digo aquí que Ríos Rocher dijo esto, pero también estoy dando mención al autor, sus apellidos y el año de publicación. Y en las referencias pongo el dato completo, sus apellidos, las iniciales de su nombre, el año, el título del artículo o del libro que leí y recuperado de, si es online, pongo anexo la URL, ¿ok? Entonces, como pudimos ver en esta participación del foro, contesté la pregunta detonadora desde el principio, pero desde mi punto de vista, ¿ok? No es copiar y pegar lo que haya investigado, sino que si copié y pegué, lo cito entrecomillado con el autor y los paréntesis. Si lo parafraseo va a ser igual, nada más que no va entrecomillado, esa es la gran diferencia. Lo estoy diciendo con mis palabras, como yo lo entendí, pero menciono al autor y el año, pero sin las comillas. Cuando copio y pego, va entre comillas el año y el autor, ¿ok? Bueno, entonces siempre deben fundamentar su punto de vista, no es solamente copiar y pegar y poner ahí la URL, eso no, ¿ok? Así debe ser como el ejemplo que tenemos aquí. Y posteriormente que ya dije de dónde obtuve la información o mi punto de vista, lo expreso, ¿ok? Bueno, entonces, si tienen alguna duda o pregunta de cómo realizar esta cita, este parafraseo y estas referencias, les dejo un video de YouTube que ustedes pueden checar donde les hago paso a paso en Word esta información y esta explicación para que ustedes puedan realizarlo de una manera más completa. Pero aquí les abrevio que una cita va a tener los apellidos y el año. Las referencias es la información completa de mi fuente. Aquí nada más la mencioné y en las referencias describo todo lo necesario para que quien está leyendo mi participación o mi tarea puede encontrar el recurso. Los apellidos, como ya vimos, el nombre, la fecha de publicación, el título del artículo, la página o párrafo. Aquí dependiendo si es libro es página y si es página web es el párrafo donde está ubicada la información que copié, pegué o parafraseé. Y su dirección URL, ojo, la referencia incluye todo, apellidos, fecha, todo. No solo es la URL, sino estaría incompleta, ¿ok? Bueno. En cuanto a las reglas de etiqueta, cuando nosotros estamos hablando en el foro social, en el foro clase o por correo, siempre debemos revisar la puntuación y ortografía en cada mensaje antes de enviarlo. Esa es una regla esencial. Luego,
compartir el conocimiento. Si estamos en el grupo de Facebook o en el chat de Gmail y alguien me hace una pregunta, pero por el horario no estoy disponible, pues si quien conoce la respuesta y está seguro de ella, se la comparte al compañero y así podemos resolver sus dudas. Y procuren siempre leer los mensajes anteriores para ponerse al corriente de lo que se está diciendo, porque también alguien más ya pudo haber tenido la pregunta y alguien más se la aclaró. ¿Ok? Bueno, ser respetuoso y escribir con palabras amables. Se dice que si no puedes, si lo que estás escribiendo no lo puedes decir frente a la persona, pues no es necesario que se lo digas. ¿Por qué? Porque no puede no ser palabras amables, respetuosas. ¿Ok? Respetar la privacidad de los demás. Por ejemplo, cada vez que yo les envío un correo a todos, como el del bienvenida, pues se ocultan sus correos para cuidar la privacidad de ustedes. ¿Ok? Entonces sí es importante que ustedes también procuren cuidar la información de sus compañeros, ¿ok? Bueno, las reglas siempre deben identificar cuáles son las reglas del ciberespacio en el cual están interactuando. Por ejemplo, las reglas en el foro debate son un poco diferentes a las reglas del foro clase. El foro clase lo modera la facilitadora y en el foro debate lo moderan ustedes mismos, el equipo que sea de esa semana. En este caso es el equipo 1. Entonces, por eso es importante identificar y respetar las reglas de donde estamos conviviendo, ¿ok? Posteriormente, respetar el tiempo y ancho de banda de los participantes. ¿Qué significa? Hay quienes todavía publican imágenes o videos en el foro. Entonces, en el foro social podría ser, pero no abusemos mucho de esta herramienta. ¿Por qué? Porque cada vez que agregamos una imagen o un video, se está cargando la información del foro y como no va a ser 10 participaciones, sino son más de 50, se vuelve pesado y luego es difícil que les cargue a los demás compañeros. Entonces, les quita, si están viéndolo desde el celular, pues les estás quitando saldo, etc. Entonces, sí es importante, uno, por la cuestión de etiqueta, que no anexen imágenes ni archivos, y de otro por el ancho de banda y les gasten sus datos, ¿ok? Entonces nada más es el texto. Solamente una servidora les comparte imágenes o videos, pero es complementario a la información que se le está proporcionando, pero solo una servidora, ¿ok? Para poder pues darles una amplitud de recursos. Posterior es saludar al inicio del mensaje y al final. Generalmente no he visto a nadie, pero bueno, podría suceder que alguien nada más diga, mi respuesta a la pregunta de detonador es tal, y ni saludó, hola, buenos días, buenas tardes, compañeros, y ni se despidió. Que tengan una excelente tarde, eso sería todo por mi opinión, saludos, ¿ok? Bueno, y finalmente siempre deben evitar escribir solo con mayúsculas, en negritas o remarcado, porque se presta como que están gritando, que están insultando. Entonces es importante siempre escribir como lo estoy haciendo yo, con mayúscula al inicial y al final, o todo el texto, el desarrollo, con minúsculas, ¿ok? Bueno, estas reglas de etiqueta las ubiqué en este vínculo por si alguien quiere mayor explicación de estas reglas, ¿ok? Bueno, ahora, continuando, dentro de los recursos de esta semana, nosotros identificamos a la narrativa. La narrativa que tiene las características de ser una rama de la literatura que muestra algún relato ficticio, establece relaciones espaciotemporales entre distintos personajes u objetos a partir de uno o varios puntos de vista. Ojo, varios puntos de vista. Da origen a distintos géneros como la novela, el cuento, entre otros, ¿no? Entonces, y muchos de estos elementos han sido adaptados al cine. A partir de la década de 1960, la novela de no ficción derivada de la interacción profunda entre periodistas y literatura fue agregada a la narrativa. Entonces ya no es enteramente relato ficticio, sino también podrían ya tener elementos realistas, ¿ok? Bueno, los elementos básicos de la narrativa es un planteamiento, como ya leyeron, es el que se refiere al habla de los personajes que llevan el pulso de la historia, es decir, los personajes que están dentro de la historia, y el estilo del autor, el tiempo en el que transcurre la historia y los escenarios donde ocurren los diálogos y acontecimientos entre los personajes. Podría ser como la introducción que nos da todos estos puntos y estos elementos, ¿ok?
Es importante que ubiquen que van a estar en el planteamiento porque después en la actividad integradora les piden mucha información que van a encontrar en el planteamiento del texto narrativo. ¿Ok? En el desarrollo hay diferentes líneas argumentales en las que el buen narrador va incrementando la tensión dramática. Esto se logra cuando el lenguaje utilizado y las escenas están balanceados para los lectores, para que puedan sentir los breves momentos climáticos. Esta parte ustedes lo están practicando en cada actividad cuando investigan en sus fuentes diferentes puntos de vista, tanto a favor como en contra de la opinión que ustedes tienen. Entonces los van mencionando y al final en su punto de vista, en su opinión, ya dan el desenlace diciendo a favor de qué punto de vista están de acuerdo sobre el mismo tema, por ejemplo. Bueno, el clímax es el momento cumbre del relato, define el desenlace y descubre los misterios que acompañaron la tensión dramática. Entonces, como vimos, el planteamiento sería una introducción con todos los elementos del texto narrativo. El desarrollo sería la mención de los diferentes puntos de vista a favor y en contra. Y el clímax es cuando ustedes expresarían su opinión en base a qué punto de vista ustedes están más enfocados, a favor o en contra, por ejemplo. El desenlace, durante varios de los siglos, las narraciones contenían una suerte de moralización en el desenlace del problema, pero en la literatura contemporánea el desenlace llega a un fin inesperado, sin obviedades y con muchas posibilidades de un reinicio que pudiera resultar aún más tenso. Por ejemplo, si ya en el clímax ya di mi punto de vista en el desenlace, tal vez también manifiesto nuevas preguntas que salen después de la investigación que realicé. Aunque yo estaba más de acuerdo con este punto de vista, ahora considero y me generan más preguntas como tal y tal y tal. Eso es el desenlace. No terminar simplemente dando el punto de vista, sino tal vez planteándose nuevas cuestiones, nuevas aportaciones. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son los elementos de la narrativa que son importantes que ustedes identifiquen dentro de los recursos de la plataforma? Por un lado, sería el narrador, las relaciones espaciales, las relaciones temporales, la descripción, los personajes, el tema, el argumento y el lenguaje que se está utilizando. Entonces, estos elementos, toda esta explicación la pueden encontrar en el contenido extenso de la unidad 1 de la página 14 a 23, ¿ok? Entonces, chéquense todos estos elementos porque son los que vamos a utilizar para la actividad integradora número 1, ¿ok? Vamos a empezar con un escrito en Word. La actividad integradora, ojo, es un escrito en Word. ¿Qué vamos a hacer? Iniciando, vamos a leer el poema del retrato Val de la Edgar Allan Poe, donde vamos a citar ejemplos en una tablita de los elementos. Entonces vamos a identificar dentro del texto del poema donde, y lo copio y lo pego, se dice o se infiere quién es el narrador. Y voy a dar mi opinión. De acuerdo a este fragmento pequeño que copié, se infiere que el autor es tal. ¿Ok? Y así le vamos a hacer para el tema, los argumentos, los personajes, el desenlace, qué le sucedió a la joven mujer, por qué, intención del autor, también vamos a identificar cuál es su intención, qué mensaje quiere transmitir el autor. ¿Ok? Posteriormente vamos a investigar en diferentes fuentes confiables. De preferencia, utilicen el Google académico y identifiquen 3 diferentes fuentes que los ayuden a identificar cuál es la importancia de Edgar Allan Poe en la literatura. Posteriormente, respondan la pregunta. Ojo, porque sí deben poner, aquí es donde ustedes deben analizar, deben citar a sus fuentes y ahora sí decir qué otros tipos de textos escribió Edgar Allan Poe, a qué escritores influenció su obra, menciona al menos 3 y explica por qué. ¿Qué otros cuentos escribió Edgar Allan Poe? Y menciona al menos 3. ¿Ok? Entonces, esto lo van a responder en base a las fuentes de investigación. Recuerden citar sus fuentes. Posteriormente vamos a ver el cortometraje El retrato oval. Después de verlo, vamos a anexar una reflexión en nuestro escrito que conteste la pregunta: ¿qué te pareció la adaptación del cuento
al cortometraje. ¿Consideras que es fiel al texto? ¿Te gustó? Y justifica tu respuesta, que no digas solamente sí me gustó. Ok, sí te gustó, pero ¿por qué? ¿Qué elementos tuvo el cortometraje que te gustaron? Y ¿por qué te gusta más o te gusta igual que el poema escrito? ¿Ok? Posteriormente, recuerden siempre mencionar, guardar su actividad con la nomenclatura que Prepa en línea les pide, leer los sitios proporcionados por Prepa en línea y investigar en fuentes confiables. Siempre anexar una carátula, un desarrollo, referencias, código de honor, que ahorita vamos a verlo en el ejemplo que les elaboré. Y siempre cuando ya tengan su escrito listo, checar que estén cumpliendo con los elementos solicitados en la rúbrica de evaluación y en las instrucciones. Chequen también que estén citando y parafraseando mínimo las 3 fuentes confiables y que estén utilizando el formato solicitado, el tipo de letra, el tamaño, etc. Bueno, antes de pasar al siguiente, bueno, aquí lo dejo. Vamos a ver nuestro ejemplo. Vamos a abrir el archivo, aquí está la nomenclatura que pide Prepa en línea y aquí está el ejemplo. Empezamos anexando una carátula con el logotipo de Prepa en línea, aquí anexaríamos el nombre de la actividad, aquí una imagen representativa de la actividad, el nombre del estudiante, su grupo, su correo y el facilitador, ¿ok? Antes de continuar, vamos a ver si alguien tiene alguna duda, porque por ahí estoy escuchando mensajes. Ok. Creo que no se está compartiendo la pantalla. Bueno, ahorita lo checo. Pues parece que sí. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, entonces estamos en lo importante, lo que sería el ejemplo de lo que es la actividad integradora número 1. Como les decía, anexamos una carátula con sus datos y una imagen característica del tema. Y se me olvidaba, alguien tenía una duda por ahí. Buenas noches, me gustaría saber qué se debe poner en el tema. Es algo que no logro comprender. Bueno, antes de ir a esas partes, nada más voy a dar la muestra del ejemplo. Ok, primero, antes de empezar, todas las tips que les estoy dando se los encerré en un cuadrito donde cuando ustedes lo vayan a entregar, lo único que hacen es seleccionarlo y eliminarlo. Bueno, eliminarlo muy bien. Vamos a darle cortar, así, ¿ok? Para que quede solo la información que ustedes están anexando y ya tenga una presentación formal. Bueno. Ok. Entonces, ¿qué tips les estoy dando antes de que empiecen? 1. Analicen los recursos de la semana sobre la narrativa, principalmente el inicio de la escritura, el lenguaje popular y el habla cotidiana, la narrativa y el análisis de la narrativa. Finalmente, que lean el contenido extenso unidad 1, porque toda la información que vimos en la semana está también en el contenido extenso, pero como su nombre lo dice, es más extensa la información que me están proporcionando, porque en los recursos que Prepa en línea me da en la semana 1, pues se trata de que sea lo más llamativo, lo más sencillo posible, y el contenido extenso me da más información para aquellos que quieran pues conocer más a detalle algún tema en particular o todos. Es muy importante que lean ambos, pero empezando por ejemplo con lo que dice Prepa en línea en la plataforma para que les sirva de guía y luego ya el contenido extenso. Bueno, siempre antes de terminar de entregar su actividad, confirmen que están con el formato que la actividad les pide, que es el título en Calibri 14 puntos, es decir, 14 el tamaño, la negrita y centrada. El cuerpo del texto debe ir en Calibri 11, justificado con interlineado sencillo. ¿Ok? Entonces, chequen siempre que estén cuidando este formato. Finalmente, les pido que chequen el ejemplo de la participación en foros para identificar la diferencia entre cita, paráfrasis y referencias. Y aquí les anexo la URL. Este ejemplo ya lo vimos.
ya se los expliqué cuál es la diferencia entre una cita, una paráfrasis y la referencia, pero sí es importante que lo estén retomando porque lo vamos a estar practicando en este módulo. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes estén citando, parafraseando y referenciando sus fuentes, ¿ok? Bueno, cuando estamos utilizando una tabla, así es como se referencia, en la metodología APA. Si ustedes no lo anexan, pues no hay ningún problema, pero sí es de preferencia que ya lo vayan haciendo, que lo vayan practicando para que se vayan acostumbrando a utilizarla. Bueno, entonces el título de la tabla es Análisis del poema Retrato Oval de Edgar Allan Poe. Y como nos pedía la actividad, en la primera columna están los elementos que nos pide que identifiquemos dentro del escrito. Y aquí yo les pongo, por ejemplo, que si les están pidiendo una cita o ejemplo textual, es decir, que identifiquen dentro del texto al narrador, pues yo voy a abrir la lectura. Vamos a ver. Vamos a abrir la actividad, la narrativa, que ahorita vamos a checar. Bueno, si estoy viendo la actividad y del poema me piden que identifique los elementos. Vamos a abrir el recurso del poema, el retrato oval de Edgar Allan Poe. Y listo. Este es el texto que vamos a analizar, ¿ok? Y por ejemplo, si yo identifico que Edgar Allan Poe es el narrador, pues copio y pego de la página y me voy a narrador y elimino los 3 puntitos y le doy pegar la información, Edgar Allan Poe. Ojo, citado, porque la página se llama ciudadseba.com. Y el párrafo, aquí es párrafo porque no es un libro, es una página web. No voy a decir página porque página es 1, sino la metodología APA nos dice que digamos en qué párrafo ubicamos esta información. Y si se dan cuenta, vamos a empezar. 1 es el título, 2 dice texto completo y el tercero sería el autor, que es Edgar Allan Poe. Ojo, no estoy diciendo que él sea el autor, es un ejemplo que si yo creo que es él, porque hay que leerlo detenidamente, pues lo copiaría, copiaría el fragmento, copiar y pegar, que estoy identificando como evidencia de que ese es el autor. Entonces vimos que el párrafo es el párrafo 3, ¿ok? Entonces, aquí ya estaría cumpliendo. Estoy anexando un ejemplo, es una cita textual porque tal cual lo copié y pegué, pero también estoy anexando quién es en este caso el autor, pero sobre todo la página donde encontré la información con el número de párrafo. Y si se dan cuenta, voy a ir anexando en mis referencias la información completa. Así, ciudadseba.com, 1995, que fue la fecha de publicación, el título del poema, en este caso el retrato oval de Edgar Allan Poe, recuperado de tal página, ¿ok? Entonces, por eso esto es una referencia, que es la información completa de la fuente de donde se puede encontrar, y la cita es para nada más ir ubicando esta información de dónde la obtuve, ¿ok? Y así le voy a hacer, por ejemplo, con el tema. El tema, para responder la pregunta de la compañera, nos dicen los recursos de Prepa en línea que el tema, cuando se habla del tema, generalmente hay que remitirse a las grandes pasiones humanas, pero también a las circunstancias histórico-políticas que las envuelven. Todos los temas que en la condición humana pueda ponerse a prueba harán más vívido y dramático un relato y posicionarán mejor a los personajes frente a las adversidades y circunstancias que puedan creárseles. Es muy importante identificar el tema en cada lectura. Entonces, como decía en la anterior información, que vamos a encontrar el tema dentro del planteamiento, quiere decir que dentro de la introducción. Entonces, para identificar el tema, 1. Ya nos dijeron que son las dificultades a las cuales se van a enfrentar los personajes del cual estamos hablando. Y 2. Que también es el contexto sociohistórico de los personajes. Pero sí, aquí está circunstancias histórico-políticas y las grandes pasiones humanas. Entonces, cuando terminan de leer su texto, cuál es la problemática que está manifestándose y vamos a investigar en fuentes confiables, como les decía, en Google Académico, cuál es el contexto histórico
Y aquí voy a poder estar buscando en diferentes artículos que ya hicieron un análisis de esta obra. Ojo, si yo hago esto, si se dan cuenta, hay una gran diferencia del tipo de artículos que me están ofreciendo el mismo Google, pero por un lado el académico y por otro lado el general. Entonces, este tipo de fuentes, cuando ustedes vean los recursos que les he compartido sobre identificación de fuentes confiables, no son muy confiables, pero me pueden ir dando la referencia de en qué contexto se publicó la obra, en qué momento, qué estaba aconteciendo alrededor, en dónde se está ubicando, para poder buscar mejor. Por ejemplo, aquí también está el retrato Val desde Wikipedia. Wikipedia no es una fuente confiable, pero sí es una primera fuente que me va a ayudar a ubicar mejor dentro de este Google académico la información que estoy solicitando. Pero para no tardarme más, así como lo estoy haciendo yo, así le tienen que hacer ustedes de buscar. Sí pueden iniciar con Wikipedia para que los vaya ubicando y posteriormente lo puedan ya darme fuentes académicas del Google, ¿ok? Bueno, pero para responder la duda, y así le tienen que hacer, leen sus recursos de la semana y aquí les dice qué es el tema, que van a buscar la problemática que se está dando, la gran pasión humana, que es una problemática que se manifiesta en el texto, y van a buscar en qué contexto se escribió, histórico y político, tanto del texto como del autor. Ojo, porque son diferentes las relaciones. ¿Ok? Pero histórico, porque acá ya les pide en cuanto a espacio y en cuanto al tiempo. Es sencillo, pero requiere que investiguen, que tengan diferentes fuentes. A ver, antes de continuar, espero no haber confundido a la compañera. Entonces así le vamos a ir haciendo a todos. Lo que va aquí es lo que copio y pego. Lo voy a eliminar porque la información no es correcta. Ustedes tendrán que analizar el texto. Y en la sección de abajo siempre va la nota. Aquí yo les estoy, para que se vayan acostumbrando y diferenciando que es una cita, estoy poniendo dentro del cuadro su cita, pero cuando yo hago esto ya no es necesario poner cita. Ahorita lo estamos haciendo como ejercicio para ir acostumbrándonos a que cuando yo copio y pego información de alguna fuente, la cite dentro del texto, ¿ok? Aparte de la referencia al final. Entonces esto es un ejercicio, pero realmente cuando yo estoy hablando de un texto no cito dentro, sino que cito aquí en la parte inferior, ¿ok? Bueno, ahora, una vez que ya llené este cuadrito con los elementos que estoy identificando dentro del poema El retrato oval, voy a hacer una investigación. Algunos consejos para hacer esta investigación es que investiguen en el Google académico 3 fuentes como mínimo para poder contrastarlas, identificar coincidencias o diferencias y poder formar su opinión. Esto es muy importante que lo hagan porque, como se dan cuenta, es la base de este módulo. ¿Ok? En esas 3 fuentes voy a investigar acerca de la importancia de Edgar Allan Poe en la literatura. El texto lo dice. Y ahorita lo vamos a desglosar cuáles son las preguntas que debo investigar. Bueno, aquí yo les quise dar un ejemplo de por qué es importante que investiguen en 3 fuentes como mínimo. Ahorita con el fenómeno que tenemos de Donald Trump, de que como mexicanos estamos indignados, que porque quiere cambiar o cerrar, quitar el Tratado de Libre Comercio, porque es un nacionalista extremo, porque quiere devolver a los inmigrantes a su país de origen, porque quiere crear un muro. Entonces, hay muchos fuentes, conversaciones de WhatsApp, Facebook, Twitter, sí, y YouTubers que están diciendo que Donald Trump es el enemigo de México, ¿no? Y de la economía mexicana. Pero si ustedes se checan, y se los dejo aquí las URL, si ustedes checan esta URL, es lo que hemos estado oyendo hasta ahorita, ¿no? Que Donald Trump es el enemigo de México por esas circunstancias, ¿no? El enemigo número 1. Por eso se dieron los saqueos a Walmart, aparte del gasolinazo y por darle a los estadounidenses unas pequeñas pérdidas, ¿no? Entonces aquí hay una cita en el mismo artículo, ¿no? Tenemos que tomar conciencia plena de la magnitud del problema. Con Trump nos enfrentamos a un cambio de paradigma, el que había se ha roto y hay que buscar uno nuevo. Esto puede terminar en una guerra en todos los sentidos, salvo el militar. Entonces dicen que es el peor enemigo, ¿no? Que hay que odiarlo. Entonces
esto es en base al país, es un periódico. Ahora, si yo checo el otro recurso y habla sobre lo mismo, sobre Donald Trump y la situación actual, nos vamos a dar cuenta que en el Financiero, ya más reciente la información, dicen que el primer enemigo de México es la corrupción, después Trump. Y esto es lo que actualmente está en las redes sociales, ¿no? Dice, yo creo que por razones muy legítimas y muy obvias, los mexicanos estamos muy preocupados por Donald Trump, pero Donald Trump debería ser nuestra prioridad número 2 en los temas que debemos enfrentar y resolver como país. También está entrecomillado porque es una opinión, ¿vieron? El entrecomillado es muy importante, pero Donald Trump, bueno, la corrupción es el mayor problema que tenemos y en medida en que lo vamos a ir, en que lo vayamos enfrentando, el principal problema es la corrupción y la impunidad, vamos a salir adelante. Y ahorita hay muchos comentarios también referente a esto, ¿no? Que no nos dejemos engañar, que Donald Trump es como el chupacabras, ¿no? Que es una cortina de humo para distraernos del nuevo gasolinazo, de las nuevas situaciones y problemáticas que se están presentando en el país, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes investiguen en diferentes fuentes, también es un periódico. Entonces, son diferentes opiniones que se están dando y por eso es importante que ustedes investiguen en más de 3, para que ustedes digan, bueno, en el país mencionan que es Donald Trump, en el Financiero que es la corrupción. Entonces, después de haber leído ambos puntos de vista, yo puedo decir que estoy más de acuerdo con que sí es un problema Donald Trump, pero también la corrupción, ¿no? Y que no nos engañen y que no nos quieran distraer de eso. Cosas así. Así es como ustedes pueden ir argumentando y fundamentando sus opiniones con referencias. ¿Ok? Bueno, entonces chéquenlo, léanlo. Espero que les sirva para identificar cuál es la importancia de buscar fuentes confiables y contrastarlas, sobre todo contrastarlas. Bueno, entonces aquí ya estamos en la tabla número 2. Ya investigué cuál es la importancia de Edgar Allan Poe en la literatura en diversas fuentes confiables, ojo, no Wikipedia, notarias.com, cosas así, monografías.com, etc. Voy a buscar qué otros tipos de texto escribió. Entonces, así como yo hice la referencia, por ejemplo, que estuviéramos hablando de Donald Trump de nuevo, ¿no? De acuerdo con el periódico El País, no estoy redactando muy mal, pero bueno, Donald Trump es el principal enemigo de México. Porque, y aquí continuaría la opinión, ¿no? Porque bla, 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 y aquí desarrollo. Como no estoy copiando y pegando, pues es un parafraseo, como ya hemos visto. ¿Ok? Entonces nada más pondría El País y 2000, creo 17, a ver, voy a confirmar. El País y fue publicado el 20 de enero del 2017 y el autor es Martínez Arrens, ¿ok? Bueno, pero como es un periódico, pues es El País el autor. Bueno, igual ponen a Martínez Arens 2017 y no hay problema. El chiste es que sí estén citando sus fuentes. El País 2017. Y acá abajo ya tendría que citar completa la información, El País, y aquí me seguiría. Punto 2017, anoto el título del artículo y anoto se los estoy dejando sencillito. Hay más elementos en la metodología APA, pero con que ustedes mencionen esos datos va a estar muy bien, pero no solo la URL. Aquí está, no me copié el título. Bueno. Es que no copié el título, sino la URL. Bueno, copié el título. Y aquí va el título, va antes de la URL. Donald Trump, enemigo número 1 de México, recuperado de. Y con esto yo ya tengo la información, la referencia completa. ¿Ok? No es muy difícil, pero sí deben procurar tener todos los elementos. Bueno, no me copió el formato de la letra, pero con calma ustedes pueden checar estos detallitos. ¿Ok? Bueno, ahí está. Entonces aquí estaría la página, el autor, el año de publicación, el título del artículo, obvio hay que checar errores ortográficos, recuperado de. Ahorita lo elimino porque no va en este ejemplo.
Pero bueno, listo. Ah, bueno, y ahí me quedé diciendo, de acuerdo con el periódico tal, dice tal cosa. En cambio, en el periódico tal, en el periódico El Internacional, creo, El Financiero. En el periódico El Financiero, 2017, el autor puede ir dentro del paréntesis o después, dependiendo, o fuera, perdón, dependiendo de cómo está su redacción. En el Financiero dice que, y si yo copio y pego, iría entre comillas lo que esté copiando y pegando. Por ejemplo, esto que dice, aquí me falta una letra. Como lo estoy copiando y pegando, no importa si haya sido o no la opinión. Aquí es que estoy copiando y pegando, por eso vería entrecomillado. Por ejemplo, esta parte. Dice, es que ese es el comentario que me gusta. Pues sí, es este. Pero no es porque sea una opinión, de nuevo, sino es porque estoy copiando y pegando, ¿ok? Dice que, y lo pongo entrecomillados porque copié y pegué, no es con mis propias palabras. De lo cual, considero que estoy de acuerdo con el periódico El Financiero. Sí es importante, y ahí desarrollo mi opinión. Sí es importante la opinión de Donald Trump, pero también es importante que como mexicanos nos unamos para acabar con la corrupción y la impunidad de nuestros gobernantes, nuestros políticos, etc, etc, etc. Entonces, eso es contestar una pregunta de una manera argumentada. Por eso les dije que chequen los ejemplos que les he dado de participación en el foro clase, porque así también deben ser sus participaciones, ¿ok? Deben contestar la pregunta, pero buscando una fuente de información que apoye su punto de vista o que difiera, pero que ustedes estén aportando ambas cosas, una fuente confiable y su opinión, más su cita y sus referencias, ¿ok? Entonces, voy a borrar todo esto, porque sirvió como ejemplo, pero no debe ir aquí. Y como la importancia de Edgar Allan Poe, si la fuente, les vuelvo a repetir, es un libro o un artículo de 10, 20 páginas, pues se utiliza la página donde ubiqué el texto que estoy copiando o pegando o parafraseando. Pero si es una fuente web, pues en lugar de ser página es párrafo. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Entonces ustedes deben contestar buscando en fuentes confiables qué otros tipos de textos escribió Edgar Allan Poe, a qué escritores influenció con su obra, mencionen al menos 3 y expliquen por qué. Ojo, les están pidiendo que expliquen. Y qué otros cuentos escribió Poe, menciona al menos 3. Entonces aquí ustedes deben irse acostumbrando a contestar la pregunta, buscar en fuentes de información, copiar y pegar o citar y parafrasear sus fuentes y dar su opinión. Siempre va a ser así. Y aquí ya les dejo que dependiendo de cuáles hayan sido sus fuentes, pues deben mencionarlas en esta sección, para que se vayan acostumbrando. Posteriormente, en la reflexión o conclusión, el cuadrito de los consejos dicen que ustedes deben contestar las preguntas. ¿Qué te pareció la adaptación del cuento al cortometraje? ¿Consideras que es fiel al texto? ¿Te gustó? Y justifica tu respuesta. ¿Qué es justificar tu respuesta? Lo que venimos insistiendo. 1. Que su reflexión sea en forma de párrafos, donde mencionen las respuestas a las preguntas planteadas en la actividad, argumentando tus diferentes puntos de vista, a favor y en contra, citando las fuentes que están mencionando, y deben tener una extensión mínima de 11 líneas. Si se dan cuenta ahorita que yo redacté nada más eso de Donald Trump, me llevó un espacio considerable. ¿Por qué? Porque estoy citando las fuentes, tanto a favor como en contra, y estoy dando mi punto de vista. Entonces, si nosotros lo hacemos así, rapidito se llenan las 11 líneas. Si hace referencia a la información vista en la semana de Prepa en línea y al material proporcionado por Prepa en línea SEP, debes utilizar citas o paráfrasis en metodología APA, que ya vimos cómo. Y les vuelvo a dar que chequen el ejemplo de la participación en foros. Esto lo volví a repetir. Aquí les doy un ejemplo de lo que hemos estado hablando, de como se mencionó en la semana 1, tengo las opiniones, aquí es paráfrasis, pero aquí está mi cita. Igual aquí, aquí en cambio, por ejemplo, fue copiar y pegar, fue una cita, pero aquí están mis datos, mi autor y el año de publicación y la página. ¿Vieron? Bueno, todas estas fuentes las tengo aquí en mis referencias.
cada vez que yo mencione una cita, SORES, Prepa en línea CEP 2016, debe estar en mis referencias. Aquí está, Prepa en línea 2016 y SOARES. ¿Ok? Bueno, ahí les dejo el ejemplo para que no se olviden de toda esta explicación que les estoy dando. Finalmente, todas las referencias que estoy utilizando dentro de mi trabajo y el código de honor. El código de honor es algo extra para que sepan la importancia y ustedes también confirmen que la forma en que están redactando su texto realmente no es plagio académico. Quedamos con plagio académico es cuando yo copio y pego la información de algún lugar sin mencionar su cita o su referencia. Entonces, cuando yo entro a duplichecker.com, ya tengo mi tarea, entrar a duplichecker. Este fue mi reflexión, que estoy citando y todo, y tengo la cita y tengo las referencias. Para confirmar que lo estoy haciendo adecuadamente, ustedes van a copiar en este espacio en blanco, control V, y le van a dar check, plagiarims. Esta es la evidencia de que ustedes están citando y referenciando adecuadamente. Aquí está buscando y me dice no plagiarims detected. Imprimo la pantalla. Aquí anoto mi nombre completo y aquí voy a anotar, a capturar la pantalla. Y listo. Esta es la evidencia de que ustedes no están plagiando nada. Ustedes están citando y copiando su información. Aquí está el espacio para la impresión de pantalla, que ya la imprimí yo. ¿Ok? Que ustedes sí están haciendo bien su actividad. ¿Vieron? Así de sencillo, y ahí terminaría esta actividad número 1. Voy a cerrar esto. Y vamos a continuar con la explicación. Bueno, antes de esto, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? En YouTube parece que no. Vamos a ver, Luis, te voy a mandar todos los vínculos. Estos son los vínculos que teníamos para nuestra sesión, ya sea que lo veas por YouTube, dándole clic en el vínculo de la URL, o para participar activamente en nuestra conversación. Estoy esperando que alguien se una para poder aclarar sus dudas. Sí, parece que ahorita tenemos espectadores 2, pero no hay nadie activo para hacer alguna pregunta. Entonces, vamos a continuar. Espero que esta parte haya quedado muy clara. Si no, igual, pueden ir escribiendo sus preguntas y me las realizan por chat o por medio de el Hangout. Bueno, para la siguiente actividad nosotros debemos identificar qué es la poesía y cuáles son sus elementos. Para la siguiente actividad van a tener que identificar qué son los versos, las estrofas, la rima y la métrica. Todo esto lo encuentran en el contenido extenso de la unidad 1 y en los recursos de la plataforma, donde les dicen el verso, que es un renglón, la estrofa es el párrafo, el metro es toda la información y la firma finalmente. ¿Ok? Lean, por favor, sus recursos de prepa en línea. También viene qué es el sujeto y objetos líricos, cuáles son las figuras retóricas, qué es la metáfora, la comparación, la hipérbole, el oxímoron, cuál es el argumento de la poesía, cuál es su contexto histórico y geográfico y cuál es la intencionalidad del autor. ¿Ok? Estos son los elementos que vamos a analizar. Entonces, en la actividad integradora 2, igual es un escrito en Word o en su procesador de textos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a leer el poema de Sabines y de Manrique. Luego vamos a leer las 3 primeras estrofas del de Sabines y las 3 primeras coplas del poema de Manrique. Una vez que ya las haya leído, voy a identificar los ejemplos de algunos elementos que serían 1, el del sujeto lírico, 2, el objeto lírico, 3, el tema, 4, la metáfora, con sus 2 ejemplos, aquí les piden 2 ejemplos, 5, el siglo en que fue escrito el poema, 6, cuál es la intención del autor, 7, el mensaje, 8, el verso que te haya gustado y qué significa el verso, qué entendiste de ese verso, ¿ok? Finalmente, la reflexión es qué similitudes encuentras en ambos poemas, qué diferencias encuentras en ambos poemas, porque consideras que aunque ambos poemas fueron escritos en siglos muy distantes, siguen conmoviendo a los lectores. Ojo, porque aquí tienen que hacer de nuevo investigación para poder contestar estas preguntas. Ya lo practicamos con la actividad integradora número 1.
Y recuerden siempre, pues, checar su nomenclatura, que sea la que está solicitando Prepa en línea, y que chequen los sitios que les está proporcionando Prepa en línea y otras fuentes confiables para poder contrastar. Que tenga su actividad, pues su carátula, su desarrollo, sus referencias, el código de honor, la rúbrica de evaluación que le estén cumpliendo, que estén citando y parafraseando sus fuentes y que tenga el formato solicitado. ¿Ok? Todas estas instrucciones están en la actividad integradora número 2. Bueno, vamos al ejemplo. Igual, aquí me equivoqué, igual vamos a tener nuestra carátula, el título, el logo del Prepa en línea, actividad integradora 2, una imagen característica del tema, su nombre, su grupo, correo y facilitador. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el primer consejo que les doy? Recuerden que deben borrar estos cuadritos cuando vayan a entregar su actividad. 1. Analicen los recursos de la semana sobre la poesía, en este caso. Pequeños detalles, pequeños detalles. Poesía. Que es poesía y lírica. Y el contenido extenso, unidad 1, porque ahí está toda la información más amplia. El formato de la actividad que tenga, que sean los títulos en Calvary 14, negritas y centrados, el cuerpo de texto en Calvary 11, etc., ¿no? Y de nuevo chequen el ejemplo de la participación en foros que les di para que puedan identificar más claramente las citas, el parafraseo, y también les doy la URL de un video donde voy haciendo paso a paso estas citas y estas referencias, como también ya hicimos hace poco. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Igual anexo mi tablita. En esta tablita la titulé Análisis de los poemas de Jaime Sabines y Jorge Manrique, donde aquí están los 8 elementos que voy a analizar. El objeto lírico, el sujeto lírico, objeto lírico, el tema, la metáfora con sus 2 ejemplos, el siglo en el que fue escrito el poema, la intención del autor, el mensaje que quiere transmitir y qué entiendes por el verso que haya seleccionado. Entonces, para poder contrastar estos 2 poemas, voy a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en la anterior actividad. Voy a ubicar un fragmento que me diga cuál es el objeto lírico, ¿ok? Lo voy a copiar a pegar aquí y voy a decir su cita de la página de donde lo obtuve, o sea, como habíamos dicho antes, de la URL, y el número de página o de párrafo, pero aquí como son archivos descargables es número de página, ¿ok? Por lo cual, una vez que ya anexé el fragmento, ya doy mi opinión, por lo cual considero que el sujeto lírico es tal, de acuerdo al fragmento que estoy anexando. Esta es mi evidencia, ¿ok? Igual en el poema de Jorge Manrique, voy a dar ejemplos con cita o parafraseo, que generalmente pues considero que aquí es más fácil la cita, que es copiar y pegar el fragmento con su cita, y luego dar su opinión, porque ese es el sujeto lírico, ¿ok? Bueno, y así nos vamos a ir con todos. Y al final voy a anexar las 2 referencias de tanto el poema de Jaime como el poema de Jorge Manrique. Bueno, en la reflexión, igual los tips es que contesten las preguntas. ¿Qué te pareció la adaptación del cuento? ¿Consideras que es fiel al texto? ¿Te gustó? Y justifica cada respuesta. Y vamos a hacer lo mismo que lo anterior. Vamos a copiar y a pegar fuentes, o vamos a citar y a parafrasear esas fuentes que me están ayudando a contestar estas 3 preguntas. Lo voy a hacer en forma de párrafo y voy a dar mi opinión para cada pregunta. Recuerden que es una argumentación fundamentada. Cada fenómeno tiene varios puntos de vista y les vuelvo a dar el ejemplo de Donald Trump, ¿ok? Por eso se los pongo en esta actividad nuevamente. Estructuren su reflexión, vuelvo a insistir, donde menciones las respuestas a las preguntas planteadas en la actividad, donde argumentes tus diferentes puntos de vista, los que estén a favor, los que estén en contra, que citen sus fuentes, que la extensión sea mínima de 11 líneas, que hagan referencia a la información vista en la semana del material de esta semana 1 de Prepa en línea, citando y parafraseando en metodología APA, ¿ok? Y que chequen el ejemplo de la participación en foros. Esto insisto mucho para que sí se vayan acostumbrando a hacerlo de esta manera. Finalmente, las referencias, que ahorita nada más anexé, que es la actividad integradora 2, porque no les estoy dando ningún ejemplo, ya se los di en la actividad 1, y el contenido extenso unidad 1, si es que lo checaron, si no, se limita esta referencia. Aquí debe haber solo referencias que sí hayan ocupado, ¿ok? Bueno,
Recuerden, ya para finalizar, aquí les estoy dando otros recursos complementarios. Ya lo vimos en el módulo 3 con sus facilitadores que nos proporcionaron diferentes conectores. Yo aquí les estoy dando conectores. Estamos hablando que ya estuvimos viendo cómo darle cohesión y coherencia a nuestros textos en el módulo 3, ¿ok? Pero yo les quiero recordar a través de esta infografía cuáles son algunos conectores que nos van a permitir ir relacionando las ideas, los de adición y también, además, más aún, por otra parte, sobre todo, para no estar diciendo y a continuación, como cuando exponemos, ¿no? Pero, como las muletillas. No, para que tengamos un vocabulario más amplio y nuestra redacción sea de una mejor calidad, ¿ok? Entonces, chéquense los conectores, vuélvanlos a utilizar. También les doy el video de cohesión y coherencia que vimos en el módulo 3, pero que me parece perfecto para que ustedes vayan aprendiendo a redactar sus párrafos. Y para citar y referenciar las fuentes, les pido que utilicen el formato APA y eviten el plagio involuntario. ¿Qué es el plagio involuntario? Cuando yo copio y pego, creo que así es lo correcto, pero como no estoy citando ni referenciando, pues estoy cometiendo plagio. Para mí ese es el plagio involuntario. El que aunque tuve la intención porque puse la URL, estoy aún así haciendo plagio académico porque no estoy citando ni referenciando adecuadamente. ¿Ok? Y aquí les explico cómo, les vuelvo a dar el video de cómo citar adecuadamente, parafrasear, citar, ejemplo práctico donde lo estamos haciendo en vivo. ¿Ok? Luego que para analizar sus fuentes que sean confiables, que chequen nuevamente el punto 2 del blog. En el blog, como les dije, van a encontrar mucha información que les va a servir para este módulo y para los siguientes. ¿Por qué? Porque es un recordatorio de todo lo que estamos viendo desde el módulo propedéutico, que es la planeación, es decir, cómo organizar mis tiempos, un ejemplo, cómo hacerlo, como que tenga sus alarmas para que les avise que ya deben estar estudiando, que ya deben estar en su trabajo, que es hora de levantarse, etc., ¿no? Todas las actividades que ustedes hagan en su cronograma va a tener avisos a alarmas. Cómo detectar para qué nos sirven las fuentes confiables, cuándo una información es confiable o no, qué elementos debe tener una fuente que sí es confiable. Lo que ya habíamos dicho, la lectura rápida, cómo hacer realmente una lectura en menos de 5 minutos, tips de ortografía, tips para realizar un resumen de calidad, qué es el plagio académico, qué es la metodología APA, cuándo es una cita textual corta, cuándo es una cita textual larga, cuándo es un parafraseo, cómo hacer las referencias en metodología APA, cuándo es un libro, una página de internet, y que practiquen, ¿ok? Y anexo mis referencias. Entonces, es muy bonito, háganlo con tiempo, chéquenlo, les va a servir mucho, como les decía, para este y otros módulos, ¿ok? Bueno, finalmente, bueno, este está de más. Ahorita no vamos a hacer un ensayo, pero estos sí son los recursos más importantes, ¿ok? Finalmente, su código de honor, otra vez su nombre completo y su evidencia, su impresión de pantalla de DupliChecker, de que ya checaron y su documento dice que no tiene ningún plagio, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Este sería el momento, por si alguien está todavía en vivo. Cuando ustedes vean este video, chequen a detalle esta información, de verdad que les va a servir mucho, así estaremos trabajando en cada actividad, vamos a estar practicando esto de las citas, las referencias, el parafraseo, y las fuentes confiables, vamos a estar investigando mucho, porque eso es la base de nuestras tareas, ¿ok? Que ustedes tengan los elementos necesarios para desarrollar su propia opinión, pero de una manera argumentada. No es lo mismo que nos pregunte nuestra opinión de Donald Trump y yo diga de todo lo que he escuchado en la televisión, en la radio, en Facebook, etc., que pues a que me informe y contraste las fuentes de investigación como ya vimos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar por haber visto este video. Cualquier duda o pregunta, estoy en contacto con ustedes a través de el chat de Hangouts, a través de nuestra página de Facebook, la mensajería, etc. Espero que pasen una bonita noche. Muchísimas gracias. Hasta luego.